Mi nombre es Emma, y así es como comienza mi historia. Cuando colapsé en mi ceremonia de graduación, los médicos llamaron a mis padres. Nunca vinieron. En su lugar, mi hermana me etiquetó en una foto, día familiar sin drama. No dije nada. Días después, todavía débil y conectada a máquinas, vi 75 llamadas perdidas y un mensaje de papá: te necesitamos. Responde de inmediato. Sin pensarlo dos veces, borré el mensaje sin responder y puse mi teléfono boca abajo en la bandeja del hospital. La enfermera que revisaba mis signos vitales notó el movimiento y me dirigió una mirada compasiva. Su placa de identificación decía Grace, y había sido asignada a mi cuidado desde que llegué. No hizo preguntas, pero algo en sus ojos me dijo que entendía más de lo que dejaba ver. ¿Problemas familiares, Emma?, preguntó suavemente, ajustando el manguito de la presión arterial en mi brazo. Algo así. Ella asintió, registrando mis números en su tableta. Sabes, en mis 20 años de enfermería, he visto a muchos pacientes despertar solos. Algunos no tienen a nadie. Pero los que más sufren, son aquellos que tienen familia, pero esta simplemente no aparece. No respondí. Realmente no podía. El nudo en mi garganta hacía imposible hablar. Tu amiga Marisa ha estado aquí todos los días durante el horario de visitas, continuó Grace. Te trajo flores ayer mientras dormías. Y esa colega tuya, la de tu grupo de estudio, dejó una tarjeta firmada por toda tu clase. Personas que conocía desde hacía 4 años, habían mostrado más preocupación que la familia a la que había pasado 26 años tratando de complacer. La ironía no se me escapó. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí mientras miraba las baldosas del techo, contando los pequeños agujeros en cada panel cuadrado. 87 en el que estaba directamente sobre mi cabeza. Los había contado 14 veces desde que desperté en esta cama hace 3 días, con un goteo intravenoso de suero en mi brazo izquierdo, y un monitor cardíaco sonando constantemente a mi lado. Lo que importa es que pasé 26 años creyendo que, si tan solo me esforzaba lo suficiente, si lograba lo suficiente, si me probaba a mí misma lo suficiente, mi familia finalmente me vería, finalmente me elegiría. Estaba equivocada. Permíteme llevarte de vuelta al día de la graduación, el 15 de mayo, la culminación de 4 años de la Facultad de Medicina, innumerables noches sin dormir, y una determinación que rayaba en la obsesión. Me graduaba como la mejor de mi clase de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, y había conseguido una residencia en neurocirugía en el Hospital General de Massachusetts. Todo por lo que había trabajado, finalmente estaba dando sus frutos. Mis padres habían prometido que estarían allí. Mi madre, Claudia, incluso me había llamado 2 semanas antes para confirmar la fecha, preguntando de qué color sería mi vestido para poder coordinarse. Mi padre, Raymond, había enviado un raro mensaje de texto diciendo que estaba orgulloso de mí. Mi hermana mayor, Miranda, había permanecido notablemente en silencio, pero eso no era nada nuevo. La mañana de la graduación, me desperté sintiéndome extraña. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío me había brotado en la frente, a pesar del aire acondicionado de mi apartamento. Lo atribuí a los nervios y la emoción. Me duché, me peiné, y me puse el vestido azul marino que compré específicamente para esta ocasión. La ceremonia se celebró al aire libre, en un patio adornado con sillas blancas y un escenario cubierto de azul y dorado. Busqué los rostros de mi familia entre la multitud mientras caminaba hacia mi asiento asignado. Fila tras fila de padres, hermanos y parejas orgullosos. Los Henderson de mi grupo de estudio de anatomía, estaban sentados rodeados por lo que parecía ser toda su familia extendida. La esposa del Dr. Morrison ya estaba llorando, con pañuelos en la mano. Mi sección del público permaneció vacía. Me dije a mí misma que estaban atrapados en el tráfico. El tráfico de Baltimore era notoriamente impredecible. Llegarían en cualquier momento, deslizándose en sus asientos con sonrisas de disculpa y susurros exagerados sobre la situación del aparcamiento. La ceremonia comenzó. Se llamaron nombres. Se entregaron diplomas. El sol caía sin piedad, y sentí que esa extraña sensación en mi pecho se intensificaba. Cuando anunciaron mi nombre, junto con el honor de graduarme summa cum laude, me levanté sobre unas piernas que parecían pertenecer a otra persona. El camino hacia el escenario parecía imposiblemente largo. Cada paso requería concentración.
Los aplausos sonaban distantes, bajo el agua. Recuerdo haber estrechado la mano del decano Morrison. Recuerdo el flash de una cámara. Recuerdo pensar que, si tan solo lograba volver a mi asiento, todo estaría bien. No lo logré. Según los paramédicos que respondieron, colapsé aproximadamente a 15 pies del escenario. Mi corazón había entrado en una arritmia llamada taquicardia supraventricular, probablemente desencadenada por una combinación de estrés, deshidratación y una afección cardíaca no diagnosticada que, al parecer, había estado acechando en mi pecho toda mi vida. Desperté en el hospital Johns Hopkins, lo que conllevaba su propia ironía particular. El lugar donde me había formado durante 4 años, ahora me trataba como a una paciente. Mi médico de tercer año, el Dr. Montgomery, casualmente estaba de rotación en el departamento de cardiología. Él fue quien me explicó lo que había sucedido, con el rostro pálido mientras detallaba la cardioversión y la medicación que habían usado para restaurar mi ritmo cardíaco normal, seguido de un monitoreo para asegurar que la arritmia no regresara. El hospital había llamado a mis contactos de emergencia, mis 2 padres. Ninguno había respondido. Habían dejado mensajes de voz, enviado mensajes de texto de seguimiento. Nada. Me enteré de esto por la enfermera Grace, quien parecía genuinamente angustiada por mí. Me revisaba más de lo necesario, me traía vasitos de pudín extra y me ajustaba las almohadas con una preocupación maternal que hacía que algo en mi pecho doliera más de lo que cualquier evento cardíaco podría hacerlo. En mi segundo día en el hospital, todavía aturdida por la medicación y agotada por el estrés de todo, cometí el error de abrir Instagram. Miranda había publicado una foto 4 horas después de mi colapso. La mostraba a ella, a su esposo Quentin, a mi madre y a mi padre reunidos alrededor de una mesa en lo que reconocí como el Chateau Laurier, el caro restaurante francés que mi familia reservaba para ocasiones especiales. Todos sonreían. Las copas de champán estaban levantadas. La leyenda decía, día familiar sin drama. A veces, las mejores celebraciones son aquellas en las que todos realmente quieren estar. Miré esa foto durante mucho, mucho tiempo. La sección de comentarios era un desfile de validación, emojis de corazón y elogios para su hermosa familia. Las amigas de la Universidad de Miranda, entusiasmadas por lo afortunada que era de tener unos padres tan comprensivos. Nuestro primo Kyle, escribiendo, así es como debería ser una familia. Nadie preguntó dónde estaba yo. Nadie mencionó la graduación. Para cualquiera que viera esa foto, yo simplemente no existía. Hice zoom en el rostro de mi madre, buscando alguna señal de preocupación, alguna pista de que había pasado siquiera un momento pensando en su hija menor, postrada en una cama de hospital. Su sonrisa era radiante, sin problemas. Llevaba los pendientes de perlas que le compré para el Día de la Madre hace 3 años, por los que nunca me dio las gracias. Mi padre tenía su brazo alrededor de Miranda, su expresión era de puro orgullo paternal. Quentin, el esposo de Miranda, levantaba su copa hacia la cámara. Nunca me había caído bien. Tenía ese tipo de encanto fácil que enmascaraba un vacío fundamental, y miraba a mi hermana de la misma manera en que una persona mira un electrodoméstico útil. Pero Miranda lo había elegido, y mis padres lo habían acogido en la familia con un entusiasmo que nunca habían mostrado hacia ninguno de mis logros. Hice una captura de pantalla de la foto. Luego, hice una captura de pantalla de cada comentario. Algo me decía que podría necesitar esta evidencia más tarde. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas en ese momento, todas de mi mejor amiga, Marissa, quien había estado en la graduación, al parecer, había presenciado mi colapso. Intentó visitarme, pero el hospital había limitado las visitas solo a familiares durante mis primeras 24 horas. Y cuando les explicó la situación, hicieron una excepción. Se sentó junto a mi cama esa primera noche, sosteniendo mi mano y llorando más fuerte de lo que nunca la había visto llorar. Ellos sabían, repetía. Emma, llamé a tu mamá desde tu teléfono mientras esperábamos la ambulancia. Ella contestó. Ella sabía. Mi madre había contestado el teléfono, había escuchado que su hija había colapsado y estaba siendo llevada de urgencia al hospital, y aún así, se había ido a cenar con el resto de la familia. ¿Qué dijo?, pregunté, con la voz ronca por el tubo que me habían puesto en la garganta durante el procedimiento. El rostro de Marissa se torció con una ira que nunca antes le había visto. Dijo, y cito, siempre ha sido una dramática.
Probablemente solo se desmayó por el calor. Dile que beba un poco de agua y que deje de montar una escena. ¿Y luego qué? Y luego colgó. La llamé 3 veces más. Me mandó al buzón de voz todas las veces. Intenté imaginar el proceso de pensamiento de mi madre. Su hija menor colapsa en su propia ceremonia de graduación, unos extraños llaman desde una ambulancia, y su respuesta es irritación por la molestia. ¿Había dudado siquiera antes de silenciar su teléfono? ¿Se lo había mencionado a mi padre? ¿O simplemente había guardado la información como un chisme desagradable? También intenté con tu padre, añadió Marisa. No contestó en absoluto. Le dejé un mensaje de voz explicándolo todo. Claramente, lo recibió, ya que sabían lo suficiente como para bromear sobre el drama en esa publicación de Instagram. Así que, ambos lo sabían. Ambos tomaron la decisión consciente de continuar con sus planes de cena mientras a mí me llevaban a cirugía de emergencia. Marisa acercó su silla a mi cama, su voz bajó a apenas un susurro. Hay algo más. Algo que no quería decirte hasta que estuvieras más fuerte. Solo dilo. La ceremonia. Después de que colapsaste, hubo un caos. La gente intentaba ayudar. Llegaron los paramédicos. Fue toda una escena. Tragó saliva. Y durante todo eso, vi a tu hermana. El monitor de mi corazón sonó un poco más rápido. Miranda estaba allí. Estaba en el estacionamiento. Reconocí su coche, ese BMW blanco que tus padres le compraron por su cumpleaños. Estaba sentada en el asiento del conductor, observándolo todo a través del parabrisas. No vino a ayudar. ¿Se fue? Tan pronto como llegó la ambulancia, simplemente se marchó. Asimilé esta información de la misma manera en que se asimila la noticia de una muerte. Hay un momento de vacío, una negativa del cerebro a procesar, y luego una comprensión lenta y terrible que se instala en tus huesos. Durante 26 años, me había doblado en formas imposibles, tratando de ganar el amor de mi familia. Había sido la hija perfecta, la estudiante de sobresaliente, la que nunca pedía nada y lo daba todo. Había elegido la medicina porque mi padre, una vez, en un raro momento de calidez, mencionó que le habría gustado tener un médico en la familia. Me había esforzado hasta el agotamiento, hasta la enfermedad, hasta un evento cardíaco literal, tratando de demostrar que era digna del amor que le daban tan libremente a Miranda. Y ellos se habían ido a cenar. El tercer día trajo las llamadas perdidas, 75 de ellas, todas del número de mi padre. El mensaje de texto fue breve: te necesitamos. Responde de inmediato. Lo borré. Una hora después, otro mensaje: esto no es gracioso. Llámanos. Borré ese también. Luego mi madre: tu padre está muy molesto. Sea cual sea el juego al que estás jugando, tiene que parar. Bloqueé ambos números. Marisa me trajo mi portátil al día siguiente, y pasé la tarde investigando. La publicación de Miranda había recibido más de 300 me gusta. Los comentarios elogiaban lo hermosa que era nuestra familia, lo agradable que era ver a todos tan felices juntos. Un comentario de la amiga de mi madre, Silvia Reed: me alegro mucho de que todos pudieran celebrar sin ninguna negatividad. Algunas personas simplemente no aprecian lo que tienen. Hice una captura de pantalla de todo. Algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí durante esos 3 días en el hospital. La parte de mí que había pasado toda mi vida poniendo excusas por el comportamiento de mi familia, la parte que había absorbido su indiferencia y la había convertido en motivación para esforzarse más, finalmente se había callado. En su lugar, había algo frío y claro, como un lago helado en invierno. Mi teléfono seguía iluminándose con llamadas de números que no reconocía. Aparentemente, mi padre había empezado a llamar desde su oficina, desde el teléfono de mi madre, antes de que lo bloqueara, desde el teléfono de Miranda. Bloqueé cada número a medida que aparecía. Al quinto día, me dieron el alta con instrucciones estrictas de descansar durante las próximas 2 semanas, hacer un seguimiento con cardiología, tomar mis medicamentos religiosamente y evitar el estrés. La ironía de esa última instrucción no se me escapó. Fui a casa, a mi apartamento, y dormí durante 16 horas. Cuando desperté, había 47 correos electrónicos en mi bandeja de entrada de varios miembros de la familia.
Leí exactamente uno, de mi tía Silvia, quien aparentemente había sido enviada como intermediaria. Cariño, no sé qué está pasando, pero tus padres están desesperados. La empresa de tu padre está en algún tipo de crisis, y realmente necesitan contactarte. Sea lo que sea que haya pasado entre ustedes, este no es el momento para rencores. La familia es la familia. Cerré mi portátil y me preparé una taza de té. Las 2 semanas de descanso obligatorio me dieron demasiado tiempo para pensar. Pasé los primeros días durmiendo, mi cuerpo exigía recuperación. Al final de la primera semana, estaba inquieta, pero todavía demasiado débil para hacer mucho más que ligeros paseos por mi apartamento. Usé el tiempo para procesar, para llorar, para empezar a entender lo que me había pasado. No solo el evento cardíaco, sino la vida de negligencia emocional que lo había precedido. El silencio de mi apartamento era profundo. Durante años, este espacio se había sentido temporal, una estación de paso en el camino de vuelta a la aceptación familiar. Mantuve la decoración mínima porque siempre había asumido que, eventualmente, me mudaría más cerca de mis padres, compraría una casa en su barrio, y me convertiría en la hija ejemplar que aparecía en las cenas de los domingos y las reuniones festivas. De pie en mi cocina, viendo el vapor subir de mi taza, me di cuenta de que nunca sería esa hija. No porque fuera incapaz de serlo, sino porque mi familia nunca había querido que lo fuera. Querían a alguien a quien culpar cuando las cosas iban mal, alguien a quien llamar cuando necesitaban ayuda, alguien que hiciera que Miranda se viera mejor en comparación. Nunca habían querido una relación conmigo. Habían querido un recurso. Mi teléfono vibró con otra notificación de número bloqueado. Lo silencié sin mirar. Durante los días siguientes, comencé el lento proceso de excavar mi pasado. Saqué viejos diarios de la universidad, del instituto, de la escuela secundaria. Página tras página documentaban los mismos patrones, yo intentándolo, ellos ignorándome, yo esforzándome más, ellos aprovechándose más. Había una entrada de cuando tenía 15 años que me hizo contener la respiración por un momento. Había escrito sobre llegar a casa emocionada por compartir que me habían seleccionado para el programa de colocación avanzada. La respuesta de mi madre, cuidadosamente transcrita con mi letra de adolescente: «Qué bien, cariño. ¿Te acordaste de recoger la ropa de la tintorería de Miranda?» Con 15 años, ya había aprendido que mis logros eran ruido de fondo en la sinfonía de la vida de mi hermana. La semana siguiente trajo acontecimientos inesperados. Marisa, que trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados corporativos, había estado investigando. La empresa de mi padre, un negocio de fabricación de tamaño mediano que él construyó durante 30 años, se enfrentaba a un intento de adquisición hostil. La empresa adquirente ofrecía un precio que infravaloraba significativamente el negocio, y la junta directiva estaba considerando aceptarlo porque recientemente habían descubierto irregularidades significativas en los registros financieros de la empresa. Irregularidades que, al parecer, mi padre había estado ocultando durante años. La empresa necesitaba una auditoría de emergencia, y necesitaban a alguien con experiencia médica y perspicacia financiera para ayudar a navegar una investigación de fraude de seguros particularmente complicada, que era parte del problema mayor. Al parecer, mi padre había estado sobrefacturando reclamaciones de compensación de trabajadores durante años, utilizando médicos que estaban dispuestos a exagerar las lesiones a cambio de sobornos. El gobierno federal estaba ahora involucrado, y yo, con mi título de médico y el certificado de administración de atención médica que había obtenido durante los veranos de la universidad, era aparentemente la única persona en la que mi padre confiaba para ayudarle a navegar este desastre. Me reí cuando Marisa me contó esto. Me reí hasta que las lágrimas corrieron por mi cara y mi corazón en recuperación protestó por el esfuerzo. Una semana después de mi alta, mi padre apareció en mi apartamento. Lo observé a través de la mirilla durante un minuto entero antes de abrir la puerta. Parecía más viejo de lo que recordaba, más canoso, más encorvado. La confianza que siempre había irradiado de él, como el calor de un horno, se había atenuado hasta convertirse en un parpadeo. «Estás viva», dijo cuando abrí la puerta, como si eso nunca hubiera estado en duda, como si hubiera pasado siquiera un momento preocupado por si estaba viva en esa cama de hospital. ¿Estuvo en duda? Llevamos semanas intentando contactarte. Lo sé. Cambió su peso, incómodo con mi tono plano. Yo siempre había sido la complaciente, la que suavizaba los momentos incómodos y llenaba los silencios con charlas nerviosas. ¿Puedo pasar?
Consideré la pregunta seriamente. Había una versión de mí, la antigua versión, que se habría apartado de inmediato, le habría ofrecido café, y le habría preguntado cómo estaba. Esa versión había muerto en ese escenario de graduación. ¿Por qué? Su rostro se sonrojó. Porque necesitamos hablar. Porque eres mi hija. Porque este silencio ha durado demasiado. ¿Dónde estabas? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como humo. ¿Qué? El día de la graduación. ¿Dónde estabas cuando colapsé? ¿Dónde estabas cuando el hospital llamó? ¿Dónde estabas cuando desperté sola en una cama de hospital después de una cirugía cardíaca? Apretó la mandíbula. No sabíamos que era grave. El hospital te llamó. Te dijeron que me habían llevado de urgencia a la sala de emergencias. Tu madre dijo que probablemente solo te desmayaste. Siempre has sido propensa a las teatralidades. Ahí estaba, la narrativa familiar al descubierto. Siempre había sido propensa a las teatralidades. Siempre había sido dramática. Siempre había sido el problema. Tuve una arritmia. Mi corazón entró en taquicardia supraventricular y colapsé. Tuvieron que usar cardioversión para restaurar mi ritmo, y he estado con medicación y monitoreo desde entonces. Podría haber muerto en ese escenario. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos que podría haber sido culpa, pero luego enderezó los hombros, y lo vi volver a armar su armadura habitual. Bueno, no lo hiciste, y estamos aquí ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos tu ayuda. Al menos fue honesto al respecto. La empresa está en problemas, continuó, aparentemente tomando mi silencio como una invitación a explicar. Ha habido un malentendido sobre las reclamaciones de seguros, y ahora hay una investigación. Nuestros abogados dicen que necesitamos a alguien con experiencia médica para ayudar a explicar las cosas a los investigadores. ¿Quieres que te ayude a cometer perjurio? Quiero que ayudes a explicar que las reclamaciones eran legítimas, que las lesiones eran reales. Lo eran. Su silencio respondió a esa pregunta. Emma, ahora escucha. Sal de mi apartamento, o llamaré a la policía. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. En 26 años, nunca le había hablado de esta manera. No puedes hablar en serio. Esto es la familia. Es todo lo que he construido. Lo construiste sobre el fraude. Ese no es mi problema. Si la empresa se hunde, tu madre lo pierde todo. Miranda y Quentin tendrán que vender la casa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a toda tu familia por un rencor insignificante sobre la graduación? La pura audacia de ello me dejó sin aliento. Mi familia me había abandonado en una cama de hospital, había publicado lo mucho mejor que era su celebración sin mí, había ignorado 75 llamadas para comprobar mi estado, y ahora estaba en mi sala de estar, sugiriendo que yo era la que guardaba un rencor insignificante. Vete. Se fue, pero no sin antes lanzar un último golpe. Te arrepentirás de esto. Cuando estés sola y te des cuenta de lo que has tirado por la borda, te arrepentirás de esto. Cerré la puerta y no sentí absolutamente nada. Durante la siguiente hora, me senté en mi sofá procesando lo que acababa de pasar. Mi padre, el hombre que había construido su identidad sobre el control, había venido a mi apartamento a suplicar. Me había mirado a los ojos y me había pedido que le ayudara a navegar una investigación federal. Había enmarcado los cargos de fraude como un malentendido y esperaba que yo asintiera. Lo que más me sorprendió fue su completa falta de autoconciencia. Él creía genuinamente que yo era la irracional, que mi negativa a involucrarme en sus problemas legales era un rencor insignificante en lugar de una autoprotección básica, que décadas de negligencia emocional debían dejarse de lado porque él necesitaba algo de mí. Pensé en llamar a Marissa, pero aún no estaba lista para hablar. En su lugar, abrí mi portátil y empecé a documentarlo todo. Cada conversación, cada mensaje, cada correo electrónico, fechas, horas, citas exactas donde podía recordarlas. Si mi padre iba a intentar arrastrarme a su lío legal, quería un registro claro de mi no participación. La documentación me llevó varias horas durante los días siguientes. Para cuando terminé, tenía un documento detallado que cubría todo, desde la infancia hasta el día de hoy. Leerlo de nuevo fue como estudiar el historial clínico de un extraño.
¿Cómo había vivido todo esto y aún así seguía intentando ganar su amor? La respuesta, me di cuenta, era que no conocía otra cosa. Cuando la disfunción es el agua en la que nadas, no la reconoces como disfunción. Crees que tú eres el problema. Pasas toda tu vida tratando de ser lo suficientemente bueno, sin entender nunca que las reglas del juego estaban diseñadas para cambiar. Las semanas siguientes se desarrollaron como un accidente de coche a cámara lenta. Los investigadores federales citaron los registros de la empresa. Varios de los médicos implicados en el esquema de facturación fueron arrestados. El nombre de mi padre apareció en las noticias locales, luego en las nacionales. A pesar de todo, mi teléfono permaneció en silencio. Había bloqueado a todos los miembros de la familia que pude identificar, y al parecer, finalmente se corrió la voz de que iba en serio con mis límites. Marissa me mantuvo al tanto de los acontecimientos públicos, recopilando información de la cobertura de noticias y de su red profesional. Las acciones de la empresa se desplomaron. La adquisición hostil tuvo éxito a una fracción del precio de oferta original. Mi padre se vio obligado a dimitir de la junta directiva. La investigación se amplió para incluir una posible evasión de impuestos. 6 semanas después de la graduación, recibí una carta. Era de Miranda, escrita a mano en un costoso papel de color crema. Sé que estás enfadada, escribió. Entiendo por qué. Lo que hicimos el día de la graduación estuvo mal, pero tienes que entender que no sabíamos lo grave que era. Pensamos que estarías bien. Pensamos que entenderías que papá había estado planeando esta cena durante semanas y no podíamos simplemente cancelarla. Pero nada de eso importa ahora. Lo que importa es que papá te necesita. Los abogados dicen que la investigación podría resultar en cargos criminales. Podría ir a la cárcel. Mamá apenas funciona. Estoy tratando de mantener todo unido, pero no puedo hacerlo sola. Tú eres la inteligente. Siempre has sido la inteligente. Sabes cómo arreglar las cosas. Por favor. Sea lo que sea que haya pasado entre nosotras, no dejes que papá vaya a la cárcel por eso. No destruyas a esta familia porque estás enfadada por una cena. Con amor, Miranda. Leí la carta 3 veces. Luego la pasé por mi trituradora de papel. Ver el papel de color crema convertirse en confeti fue extrañamente satisfactorio. Miranda probablemente había dedicado tiempo real a esa carta, eligiendo sus palabras con cuidado, tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre la culpa y la simpatía. Probablemente se la había mostrado primero a nuestra madre, obteniendo su opinión sobre el tono y el enfoque. Ninguna de ellas entendía que el viejo manual ya no funcionaba. La culpa solo funciona como una táctica de manipulación cuando el objetivo cree que ha hecho algo mal. Yo no. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente segura de que yo no era el problema. Miranda había escrito que yo era la inteligente, como si esto fuera un cumplido en lugar de un papel que me habían asignado. En la mitología de nuestra familia, ella era la guapa, la sociable, la que merecía atención y recursos. Yo era la inteligente, lo que significaba que se esperaba que resolviera problemas, que encontrara soluciones, que fuera útil. Ser inteligente no se celebraba, se explotaba. También había escrito que yo sabía cómo arreglar las cosas. Esto era cierto. Yo sabía cómo arreglar las cosas. Había pasado toda mi infancia arreglando cosas, mediando en las discusiones de mis padres, cubriendo los errores de Miranda, suavizando situaciones sociales incómodas. Yo era la conserje de la familia, limpiando los desastres que no hacía. Pero había terminado de arreglar las cosas para personas que nunca habían intentado arreglar nada por mí. Lo que Miranda nunca entendió, lo que ninguna de ellas entendió nunca, fue que la cena no era el problema. La cena fue solo la última pieza de evidencia en un caso de 26 años que había estado construyendo sin saberlo. Cada cumpleaños en el que mis logros eran eclipsados por los anuncios de Miranda. Cada festividad en la que se me asignaba trabajo mientras a Miranda se la trataba como una invitada. Cada vez que mi madre me comparaba desfavorablemente con mi hermana. Cada vez que mi padre apenas reconocía mi presencia. Cada vez que me decían que era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado. La cena no fue la traición. La cena fue el momento en que finalmente dejé de negar el patrón. Mi residencia en el Más General comenzó en julio, 6 semanas después de mi alta.
Mi cardiólogo me había autorizado para trabajar, con la advertencia de que necesitaba ser vigilante con el manejo del estrés y no podía saltarme mis citas de seguimiento. Me entregué al trabajo con el mismo enfoque decidido que me había llevado a través de la Facultad de Medicina, jornadas de 18 horas, cirugías complejas, la hermosa claridad de los problemas que se podían resolver con habilidad y precisión. Hice nuevos amigos. ¿El doctor? Garrett Walsh era un compañero residente de primer año que compartía mi oscuro sentido del humor y mi tendencia a lidiar con el estrés a través del sarcasmo. Sara Delgado era una residente de segundo año que me tomó bajo su ala y me enseñó a navegar el complejo panorama político del hospital. Construí una vida que no incluía a mi familia, y descubrí que era notablemente fácil. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me sorprendía a mí misma buscando mi teléfono para llamar a mi madre, viejos hábitos que mueren lentamente. Los anuncios navideños desencadenaban inesperadas oleadas de dolor. No por la familia que había perdido, sino por la familia que nunca había tenido realmente. Lloraba más por la fantasía que por la realidad. La terapia ayudó. La doctora Langston se especializaba en distanciamiento familiar, y tenía una habilidad asombrosa para validar mis sentimientos mientras desafiaba suavemente mi persistente culpa. En nuestras sesiones, aprendí términos para cosas que había experimentado pero nunca nombrado: chivo expiatorio, síndrome del niño dorado, parentalización emocional. Descubrir que la dinámica de mi familia tenía un vocabulario clínico fue extrañamente reconfortante. Significaba que no estaba loca. Significaba que otras personas también habían vivido esto. El trabajo se convirtió en mi santuario. La intensidad de la residencia en cirugía dejaba poco espacio para la rumiación. Cuando llevas 8 horas en un procedimiento delicado, concentrado en movimientos precisos de milímetros que determinarán si alguien vuelve a caminar, el drama familiar se desvanece en la irrelevancia. Me entregué a la medicina con la misma determinación que una vez había dedicado a ganar la aprobación de mis padres. Pero esta vez, el receptor de mis esfuerzos realmente se beneficiaba. Mi amistad con Garrett se profundizó durante los turnos de noche compartidos y el terrible café de la cafetería. Él había crecido en una familia grande, caótica y cariñosa, y escuchar sus historias sobre reuniones festivas y rivalidades entre hermanos inicialmente desencadenaba agudas punzadas de envidia. Con el tiempo, sin embargo, su franqueza me ayudó a entender cómo son las dinámicas familiares saludables. Sus padres lo llamaban para saber de él regularmente, no porque necesitaran algo, sino porque genuinamente querían saber cómo estaba. Aparentemente, esto era normal. Aparentemente, esto era lo que se suponía que las familias debían hacer. 3 meses después de comenzar mi residencia, recibí una visita inesperada. Mi abuela, Edith, la madre de mi padre, de alguna manera me había localizado. Más tarde, me dijo que llamó a los servicios de antiguos alumnos de Johns Hopkins, fingiendo que estaba actualizando los contactos de emergencia, y le confirmaron que estaba haciendo mi residencia en el más general. A partir de ahí, encontrar mi dirección a través del directorio de residentes del hospital no fue difícil para alguien lo suficientemente decidido. La abuela Edith siempre había sido una figura complicada en mi vida. Me había mostrado más calidez que cualquiera de mis padres, pero también había sido cómplice de la dinámica familiar que había moldeado mi infancia. Había visto a mis padres tratarme como inferior y nunca había dicho una palabra. Ahora tenía 83 años, frágil y disminuida de una manera que me sorprendió. Cuando la había visto por última vez, en Navidad, hacía 2 años, todavía estaba lúcida y vibrante. Vine a disculparme, dijo, sentada en mi pequeño apartamento con una taza de té que apenas había tocado. No por tus padres. No puedo disculparme por ellos. Sino por mí misma. ¿Por qué?, pregunté en voz baja. Por ver lo que pasaba y no decir nada. Por decirme a mí misma que no era mi lugar interferir. Por dejar que creyeras que tú eras el problema, Emma. No me esperaba esto. Esperaba chantajes emocionales, manipulación. Otro intento de reclutarme para salvar a mi padre. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque me estoy muriendo, lo dijo con naturalidad, de la manera en que solo los muy viejos o los muy enfermos pueden hacerlo. Cáncer. Lo encontraron hace 3 meses. El pronóstico no es bueno. Suspiró. Y descubrí, al enfrentarme al final, que las cosas de las que me arrepentía no eran las cosas que había hecho. Eran las cosas que no había hecho.
Nos quedamos en silencio durante un largo momento. Tu padre era mi hijo, y lo amaba, continuó. Pero también era cruel de maneras sutiles que yo excusaba porque no eran obvias. Tu madre era peor. Los vi hacerte más pequeña, año tras año, y me dije a mí misma que no era asunto mío. Lágrimas que no esperaba corrían por mis mejillas. Eras una niña extraordinaria, inteligente, amable, desesperada por complacer. Y se aprovecharon de eso. Te convirtieron en la mula de carga de la familia mientras Miranda llegaba a ser la princesa. Estaba mal. Y yo sabía que estaba mal. Y no dije nada. ¿Por qué me dices esto ahora?, susurré. Porque quiero que sepas que tenías razón en irte. Quiero que sepas que no había nada malo en ti. La culpa fue nuestra. De todos nosotros, los adultos, que deberíamos haberte protegido y no lo hicimos. Sacó un sobre de su bolso. ¿Cambié mi testamento? Me lo tendió. Tu padre y Miranda no lo saben. Cuando muera, recibirás todo. No es una fortuna, pero es suficiente para pagar los préstamos de la Facultad de Medicina y que te sobre algo. Empecé a protestar, pero ella levantó la mano. Déjame hacer esta única cosa bien, Emma, déjame darte algo que reconozca lo que te merecías desde el principio. Murió 6 semanas después. Volé para el funeral, pero me alojé en un hotel y me senté en la parte de atrás de la iglesia. Mis padres y Miranda no me vieron. Estaban demasiado ocupados llorando en público, representando el dolor para los dolientes reunidos. La lectura del testamento fue aparentemente explosiva. Marissa obtuvo los detalles de un amigo que trabajaba en el bufete de abogados que manejaba el patrimonio. Mi padre había asumido que heredaría todo. En cambio, la mayor parte del patrimonio de la abuela Edith, incluida la casa en la que había vivido durante 50 años, fue para mí. Según la fuente de Marissa, mi padre se había levantado tan bruscamente cuando el abogado leyó mi nombre que derribó su silla. Miranda había estallado en lágrimas, no de dolor, sino de ira, del tipo que había perfeccionado de niña cuando no conseguía lo que quería. Mi madre había exigido ver el documento original, convencida de que debía haber algún error. No había ningún error. La abuela Edith había sido meticulosa. El testamento había sido actualizado poco después de su diagnóstico, presenciado por 2 abogados y un notario público, acompañado de una carta que explicaba su razonamiento. La carta no era legalmente vinculante, pero pintaba un cuadro claro. Me dejaba su patrimonio a mí porque la familia me había fallado, y quería hacer una cosa para arreglarlo. La carta también contenía un párrafo que Marissa recitó de memoria, habiéndolo escuchado repetido varias veces por su colega: mi hijo Raymond ha hecho su propia fortuna por medios que prefiero no examinar demasiado de cerca. A mi nieta Miranda se le ha dado toda ventaja en la vida y no ha producido nada de valor. Mi nieta Emma, sin embargo, ha construido su éxito a través de la determinación y el sacrificio, sin recibir nada de su familia más que obstáculos. Ella merece esta herencia. Ellos no. Solo podía imaginar cómo se sintió mi padre, al escuchar la evaluación de su propio carácter por parte de su madre, leída en voz alta en una sala llena de abogados. Las llamadas comenzaron de nuevo inmediatamente. Tuve que bloquear 3 nuevos números en la primera hora después de que se leyera el testamento. Una semana después, recibí una notificación oficial de que mi padre había presentado una demanda impugnando el testamento. Afirmaba que la abuela Edith no estaba en su sano juicio cuando lo cambió, que yo la había manipulado de alguna manera. Envié la notificación al bufete de abogados donde trabajaba Marissa y les pregunté si podían recomendar a alguien que manejara litigios de sucesiones. Me pusieron en contacto con Julia Bennett, una abogada tiburón que escuchó mi historia con creciente interés. ¿Tienes mensajes de texto y correos electrónicos que documenten su comportamiento?, preguntó. Todo, dije. La publicación de Instagram, los mensajes sobre que me necesitaban para la investigación, los correos electrónicos de miembros de la familia acusándome de mezquindad, todo. ¿Y estás segura de la investigación de fraude? Tu padre definitivamente quería que le ayudaras a encubrir una actividad criminal. Me pidió que le ayudara a explicar que las reclamaciones eran legítimas. Las reclamaciones no eran legítimas. Julia sonrió de una manera que me alegró mucho de que estuviera de mi lado. El caso de tu familia es de libro de texto, explicó durante nuestra segunda reunión. Van a argumentar influencia indebida y capacidad disminuida.
Tácticas clásicas cuando a alguien no le gusta lo que dice un testamento. Pero tu abuela estaba en plenas facultades cuando cambió este documento, y puedo probarlo. Sacó una carpeta gruesa con documentación, registros médicos que mostraban que la función cognitiva de la abuela Edith era excelente hasta sus últimas semanas, extractos bancarios que demostraban una toma de decisiones financieras consistente, correos electrónicos y cartas que había escrito durante el periodo relevante, todos lúcidos y coherentes. Testimonios de su médico, su abogado, sus vecinos, todos preparados para jurar que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El argumento de la influencia indebida es aún más débil, continuó Julia. Ni siquiera estabas en contacto regular con ella. ¿La visitaste? ¿Cuántas veces? 2 veces en el último año antes de que cambiara el testamento. 3 veces. Navidad, su cumpleaños y una vez solo para almorzar. 3 visitas en un año. Mientras tanto, tu padre estaba allí todos los meses. Tu hermana pasaba regularmente. Tu madre llamaba semanalmente. Si alguien tuvo la oportunidad de influir indebidamente en una mujer mayor, fueron ellos, no tú. La ironía era casi poética. Habían tenido acceso constante a la abuela Edith, y habían usado ese acceso para quejarse de mí, para reforzar la narrativa familiar de que era difícil y dramática. Le habían dado una ventana continua a sus personalidades, y a ella no le había gustado lo que vio. La demanda se prolongó durante meses. El equipo legal de mi padre argumentó que me había distanciado de la familia sin causa, que había exagerado los eventos del día de la graduación, que la abuela Edith había estado confundida y manipulada en sus últimas semanas. Mi equipo legal presentó documentación de todo, la publicación de Instagram con su marca de tiempo que probaba que mi familia había estado cenando durante mi cirugía, registros médicos que mostraban que los contactos de emergencia habían sido notificados, registros telefónicos que mostraban llamadas sin respuesta. Mensajes de texto de mi padre pidiendo explícitamente ayuda con la investigación, cadenas de correos electrónicos que mostraban los frenéticos intentos de la familia por contactarme. Solo después de que necesitaban algo. El juez falló a mi favor. No solo recibí la herencia completa, sino que se ordenó a mi padre que pagara mis honorarios legales. El fallo señaló específicamente que la evidencia demostraba un patrón de negligencia y explotación emocional que justificaba la decisión de la abuela Edith de dejarme su patrimonio a mí. Para entonces, el juicio penal de mi padre se acercaba. A los cargos de fraude de seguros se habían sumado la evasión de impuestos y el fraude electrónico. Los fiscales federales pedían una sentencia de 15 a 20 años. Sus abogados se pusieron en contacto con los míos una última vez. Querían saber si estaría dispuesta a testificar como testigo de carácter. Me negué. El juicio duró 3 semanas, casi 2 años después de que comenzara la investigación. No asistí, pero seguí la cobertura. Mi padre fue condenado por todos los cargos. Fue sentenciado a 12 años en una prisión federal, una reducción de la sentencia recomendada debido a su edad y al hecho de que era un delincuente primerizo. Mi madre solicitó el divorcio 6 meses después. Según la red de Marisa, descubrió durante el juicio que mi padre había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas durante años para cubrir los gastos legales y mantener las apariencias. Fue la gota que colmó el vaso. Pero aquí está la cuestión, yo no destruí a mi familia. Simplemente dejé de salvarlos. Dejé de prenderme fuego para mantenerlos calientes. Dejé de ser la responsable, la que arreglaba todo, la persona que absorbía toda la disfunción para que todos los demás pudieran fingir que éramos normales. Sin que yo desempeñara ese papel, toda la estructura se derrumbó. Mi residencia iba bien. Estaba en camino de convertirme en una de las neurocirujanas más jóvenes en la historia del hospital. Tenía amigos que realmente se preocupaban por mí. Tenía una terapeuta que me estaba ayudando a desempacar 26 años de trauma familiar. También tenía un gato ahora, un atigrado naranja gruñón llamado Winston. Lo adopté a los 6 meses de mi residencia cuando me di cuenta de que mi apartamento se sentía demasiado silencioso. Se ganó su digno nombre sentándose en mi sofá como si fuera el dueño del lugar desde el momento en que lo traje a casa. El mes pasado, recibí una carta de mi padre. Llevaba 2 años de su sentencia, y al parecer, la prisión le había dado tiempo para reflexionar. Lo siento, escribió. Siento lo del día de la graduación y todos los días que vinieron antes. Siento no haberte dicho nunca que estaba orgulloso de ti.
Siento haberte pedido que mintieras por mí. Siento haber pasado toda tu vida comparándote con tu hermana en lugar de verte por quien eras. Leí la carta varias veces. Luego la guardé en un cajón con algunos otros artículos que había conservado de mi vida familiar, el obituario de la abuela Edith, una foto mía de niña, la orden del juez. Aún no he respondido. Quizás lo haga algún día. Quizás no. El lago helado dentro de mí se ha descongelado un poco en los últimos 2 años. He aprendido que la ira cumplió su propósito, me protegió cuando lo necesitaba. Pero no es un lugar para vivir para siempre. Poco a poco estoy haciendo las paces con el hecho de que mi familia me falló, que eligieron no amarme de la manera en que merezco ser amada, y que nada de eso fue mi culpa. También estoy haciendo las paces con el hecho de que no les debo el perdón. El perdón no es algo que puedan exigir o que puedan obtener a través de la culpa. Es un regalo que podría elegir darme a mí misma algún día, cuando esté lista. Por ahora, tengo una cirugía por la mañana, una chica de 17 años con un tumor cerebral que presiona su nervio óptico. Si todo va bien, le devolveré la vista. Si todo va perfecto, le daré una vida plena. Eso importa más que cualquier drama familiar. Para eso fui hecha. Cuando colapsé en ese escenario de graduación, pensé que era el peor momento de mi vida. Pensé que mi corazón me había traicionado, que mi cuerpo había fallado en el momento más importante. Pero no fue una traición, fue una revelación. Mi corazón, a su manera, estaba tratando de decirme lo que mi mente se había negado a aceptar, que la vida que estaba viviendo me estaba matando, que la familia que estaba tratando de ganar nunca valdría el costo. La arritmia está controlada ahora, manejada con medicación y seguimientos cardiológicos regulares. Mi médico dice que probablemente viviré una vida larga y saludable, siempre que evite el estrés excesivo y me mantenga al tanto de mi salud cardíaca. Siempre que evite el estrés excesivo. Pienso en eso a veces y sonrío. Cortar lazos con mi familia no fue un acto cruel. Fueron órdenes del médico. Así que, cuando la gente me pregunta si me arrepiento, si desearía haber respondido esas 75 llamadas y haber ayudado a mi padre a salir del lío que él creó, les digo la verdad, bloqueé esas llamadas y volví a dormir.